Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la laringe. Realmente la laringe es un tema difícil, complejo, chicos. Es un tema que para uno entenderlo bien necesitaría mínimo, aunque sea 2 horas. Pero no precisamos de un tiempo como eso. Por eso vamos a tratar de simplificar al máximo lo que es la laringe. O sea, primero hay que empezar diciendo que la laringe es un órgano complejo, como ya lo hemos dicho una y otra vez. Tiene numerosas funciones. Dentro de ella, una de las principales que se atañe es la que le dicen que es la caja de la voz. O sea, debido a que acá en este órgano, en esta estructura cartilaginosa o cartilaginosa donde se produce la voz. O sea, podemos decir que la laringe está formada principalmente por 9 cartílagos, aunque eso varía mucho de texto en texto. Podemos mencionar primero que tenemos este cartílago que se ve acá, que es el cartílago tiroides, que es un cartílago grande que posee cuerno superior, cuerno inferiores, unidos por una lámina. O sea, ese cartílago que se ve acá es cartílago tiroides, es un cartílago impar. O sea, los cartílagos de la laringe se dividen en cartílagos que son pares, cartílagos que son impares. Dentro del par tenemos el tiroides, como mencionamos, tenemos este que se ve acá, que es el cartílago epiglótico. Tenemos este otro que está en la parte inferior, que es como un anillo completo, que se llama cartílago cricoides. Entonces tendremos otro como son el cartílago aritenoide, que ya es un cartílago par. Tenemos el cartílago cuneiforme, que está en la porción superior del aritenoide. Y tenemos uno que no se visualiza acá, que es el cuneiforme. Estos tres son los cartílagos pares, mientras que ya lo mencionado son los impares. Ahora hay que ver que estos cartílagos se mantienen unidos uno con otro por ligamentos o membranas. Ejemplo, tenemos que el cartílago tiroides se mantiene suspendido por una membrana que se llama membrana tiroidea, que lo une superiormente al hueso ioides, como aquí se ve. Y vemos que inferiormente el cartílago tiroides se relaciona con el cartílago cricoides. Aquí tenemos un ligamento que es el ligamento cricotiroideo medio. Este es importante porque es aquí donde se introduce en la aguja en caso de que usted quiera hacer una cricotiroidectomía, porque recuerden que la laringe es parte de la vía aérea y se va a continuar con la tráquea. Recuerden que de la tráquea se va a continuar con los bronquios y de ahí se van a dividir, y eso es acá en los pulmones. O sea, el aire tiene que hacer todo ese recorrido desde que uno lo introduce en la nariz. Solamente un breve recordatorio. Ahora, así como hemos visto, tenemos que seguir analizando que la laringe, como acá miren se ve una parte que se continúa con la tráquea. Decimos que es un órgano complejo, pero básicamente participa en dos funciones. O sea, o en la función como vía aérea de conducción o en la producción de la voz. Acá es importante que sepamos que en el interior de la laringe nosotros vamos a tener un pliegue, que en este caso lo que vemos es un ligamento que se llama ligamento vocal. Pasa que el cartílago aritenoide posee dos apófisis, una apófisis anterior que es apófisis vocal y una apófisis posterior que es la apófisis muscular. De la apófisis anterior del cartílago aritenoides hacia la parte interna del cartílago tiroide, nosotros vamos a tener un pliegue, un ligamento que se llama ligamento vocal, que estará unido a un músculo. Vamos a ver si lo busco mejor acá, que es el músculo vocal, los cuales van a formar los llamados pliegues vocales. Realmente estos pliegues vocales son muy pero muy importantes porque, o sea, el sonido, la parte de la voz se va a producir por el choque de las ondas sonoras, o sea, del aire con estas cuerdas vocales. O sea, aquí tenemos una parte, una vista superior de la laringe, donde vamos a tener los pliegues vocales, que ya dijimos que están formados por ligamento vocal y los músculos vocales. ¿Qué pasa? El movimiento que ocurra de lateral a medial en estos ligamentos, junto con el choque del sonido que va a pasar, junto con el choque del aire que va pasando por ahí, y la resonancia que ellos producen en el interior de esta estructura, van a ser lo que van a producir el sonido como tal. O sea, aquí se ve un ejemplo. O sea, de ahí que es tan pero tan importante comprender los músculos de la laringe. O sea, aquí tenemos los ligamentos vocales y se ve claramente un ejemplo. Aquí los ligamentos están abducidos o separados, aquí están aducidos o aproximados. Vamos a tener músculos que son capaces de tensar
o de relajar, de traccionar estas cuerdas vocales, y dependiendo de cómo estas cuerdas sean utilizadas, movidas, ya sea si van lateral medial, si se aducen, si se relajan o si se contraen, junto con el paso del sonido es que vamos a tener como tal lo que es la producción del habla. Aunque esta es una parte muy importante, no toda el proceso de la producción de la palabra, o sea, de la articulación del lenguaje como tal, ocurre en la laringe, porque para que el habla se produzcan, ya hemos dicho numerosas veces que existen varios factores. O sea, podemos decir, número uno y el principal, la laringe, que funcione bien, pero necesitamos que los senos paranasales estén permeables, o sea, que comuniquen con las otras cavidades. Necesitamos que la lengua esté en una posición específica. Necesitamos que los dientes estén juntos uno al lado de otro, y la posición de los labios. O sea, podríamos resumir en 5 principales factores, aunque hay más. O sea, de ahí que la alteración en alguno de estos va a alterar el habla. O sea, una lesión en el hipogloso te va a producir disartria, que es un trastorno del lenguaje. Una parálisis facial te va a producir problemas para producir ciertas palabras, como son la B, la M, la W, la P. O sea, de ahí que hemos repetido tantas veces que no es solamente la laringe, sino que intervienen otras estructuras. Esto es muy pero muy importante. O sea, de aquí entonces necesitamos conocer los músculos. De los músculos de la laringe tenemos que conocer, o sea, principalmente, o sea, los músculos son fáciles porque ellos te van a decir el lugar de inserción. O sea, el músculo te va a decir de dónde a dónde va. Así que en ese sentido van ganando, chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el músculo cricotiroideo, que este músculo tiene un origen en la porción anterolateral del cartílago cricoides y se va a insertar en el borde inferior del cuerno inferior del cartílago tiroides. O sea, está fácil. Vamos a analizarlo acá bien. O sea, tenemos el que sale de acá del cartílago cricoides y se va a insertar en la porción inferior del cartílago tiroides. O sea, de aquí, por eso se va a llamar cricotiroideo. O sea, este va a tener una porción recta y una porción que es oblicua, como se visualiza aquí claramente. O sea, ese sería el primer músculo a analizar. El segundo músculo sería uno que se ve acá, que se llama músculo tiroaritenoideo. O sea, mírenlo aquí como se ve claramente, que este sale de la mitad inferior de la porción posterolateral del cartílago tiroide y que se va a insertar distalmente en lo que es el cartílago cricoides. O sea, de ahí que se llama tiroaritenoideo, porque va del cartílago tiroide al cartílago cricoides. El tercer músculo a analizar sería el músculo cricoaritenoideo posterior, que se ve claramente acá. O sea, cricoaritenoideo posterior. También vamos a tener otro que se llama cricoaritenoideo lateral. Vamos a tener otro como son los aritenoideos transversos y oblicuos, que se visualizan en esta misma cara. O sea, estos serían los oblicuos y esos que están aquí atrás serían los transversos, y ya hemos visto el músculo vocal. O sea, muy importante esa parte, ya hemos dicho, de la función de cada uno de esos músculos. Ejemplo, podemos mencionar que, por ejemplo, el músculo cricotiroideo es un músculo cuya función es traccionar y tensar el ligamento vocal. Podemos mencionar el cricoaritenoideo posterior, que es el único músculo que abduce o separa los pliegues vocales. Entonces tenemos los cricoaritenoideos laterales, cuya función serán aducir los pliegues vocales. O sea, este movimiento que se ve acá. Vamos a tener también los aritenoideos transversos y oblicuos, que van a contribuir a este movimiento de abducción. Y por último en vocal, cuya función es relajar la porción posterior del ligamento vocal. Ahora, ¿qué hay que decir de esta parte? Podríamos resumir, o sea, finalizando, que nosotros vamos a tener que estos músculos van a ser inervados por rama del vago. Vamos a tener un nervio que se llama el nervio laríngeo superior, y vamos a tener un nervio que es el nervio laríngeo recurrente. Para entender el recorrido de estos nervios debemos de ir a esta imagen. O sea, esto es una visión posterior de donde se ve el descenso del nervio vago. Recuerden que el vago va siempre posterior en el paquete vasculonervioso del cuello. Esta es la visión posterior. Vamos a tener que a este nivel, o sea, superiormente, se dará el nervio laríngeo superior, que tendrá un ramo
interno y un ramo externo. O sea, el nervio laríngeo superior tendrá dos ramos, uno externo y uno interno. Si seguimos viendo el vago, esto es el vago izquierdo, vamos a ver que cuando el vago izquierdo pasa por delante del callado de la aorta, hay una rama de él que sale y asciende por detrás, que se llama nervio laríngeo recurrente, que este nervio pasa por el surco tráqueo-esofágico, donde se relaciona con la glándula tiroides y donde es susceptible de ser comprimido por una masa en dicha glándula, o cuando se está operando la glándula de ser lesionado, y de ahí se va a dirigir a la laringe, donde va a inervar a la mayoría de dichos músculos. Si así entendemos esto claro, podemos resumir que el nervio laríngeo recurrente inerva la mayor parte de los músculos, o sea, todos los músculos mencionados, menos el músculo cricotiroideo, que es inervado por el ramo externo del nervio laríngeo superior, porque el ramo interno se va para la mucosa de la laringe, donde dará inervación a dicha mucosa, donde es muy importante cómo funciona como una vía aferente para el reflejo de la tos, para evitar que cualquier partícula o sustancia extraña se introduzca en el interior de dicha cavidad. Habiendo resumido esto, podemos decir que lo más relevante en tanto a la irrigación y el drenaje venoso, en la clase les estaré explicando alguna cosa más profunda de eso. Pero por ahora me interesa que conozcan eso. ¿Alguna duda o pregunta? Escribir por el grupo. Chao.